Capítulo 1. El día en que mis decisiones cambiaron todo. Nunca imaginé que una sola mañana pudiera dividir mi vida en dos. El antes, lleno de errores pequeños que parecían insignificantes, y el después, donde cada una de esas decisiones formó una cadena pesada que terminaría arrastrándome hacia un destino que jamás pensé vivir. Aquel día comenzó como cualquier otro. El sol apenas despuntaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un naranja apagado. Yo caminaba deprisa por la calle, como si estuviera huyendo de algo, aunque en realidad huía de mí mismo. Llevaba semanas sintiéndome inquieto, atrapado en una rutina que no me llenaba, rodeado de personas que parecían avanzar mientras yo permanecía estancado en el mismo lugar. El sentimiento era simple: quería más. Más dinero, más reconocimiento, más adrenalina, algo que rompiera esa monotonía que me estaba asfixiando. Pero ese deseo, que parecía normal, inocente incluso, pronto se convertiría en la grieta por donde entraría todo el desastre. Al llegar a la oficina, sentí la misma apatía de siempre: saludos forzados, miradas rápidas, el sonido repetitivo de teclados y teléfonos. Me senté frente a mi computadora, intentando ignorar la voz interna que me decía que yo merecía algo mejor. Esa voz no había aparecido de la nada, venía creciendo dentro de mí desde hacía años, alimentada por frustraciones, comparaciones y orgullo. A media mañana recibí un mensaje de Marcos, un amigo que no veía desde hacía tiempo. Marcos siempre había sido el tipo de persona que conseguía lo que quería, sin importar cómo. Vivía rápido, tomaba riesgos y parecía disfrutar el peligro como si fuera un deporte. Yo lo admiraba y lo temía en la misma medida. Tenemos un negocio fácil, rápido, y necesitas participar. Te conviene. Mi respiración se aceleró apenas leí esas palabras. Sabía que Marcos no hablaba de nada legal. No lo hacía desde hacía años. Y aún así, había algo dentro de mí que se encendió, como una chispa a punto de convertirse en incendio. Le respondí sin pensarlo demasiado: ¿Dónde nos vemos? Ese mensaje, esa simple frase, fue el primer paso en el camino que nunca debí haber tomado. En ese momento no lo entendí. Me pareció apenas una oportunidad. Después de todo, ¿qué daño podría causar una pequeña participación? ¿Qué tan peligrosa podía ser una ayuda puntual? Me repetía excusas que sonaban razonables solo porque quería creerlas. Salí de la oficina al mediodía inventando cualquier pretexto. El aire exterior estaba caliente, húmedo, pero aún así sentí un escalofrío. No sabía si era miedo o emoción. Nos encontramos en un café discreto, lejos del centro. Marcos estaba igual que siempre, sonrisa fácil, ropa cara, actitud despreocupada. Pero sus ojos eran diferentes. Había algo oculto detrás de su mirada, algo que yo no había visto antes: urgencia. Hermano, pensé que no vendrías, dijo, dándome un abrazo que pareció más una trampa que un saludo. Aquí estoy. ¿De qué se trata?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Marcos sonrió, esa sonrisa que siempre usaba cuando quería convencer a alguien de algo peligroso. Es simple. Solo necesito que retires un paquete por mí. Está pagado, está listo. Vas, recoges, me lo traes. 10 minutos. Y por eso te llevas una buena cantidad. Fácil. Mi boca se secó. Sabía qué tipo de paquete era. No necesitaba detalles para entenderlo. Mis manos comenzaron a sudar. Mi corazón golpeaba más rápido de lo que debía. No sé, Marcos, esto es serio, murmuré. Él se inclinó hacia mí. Tú necesitas dinero. Yo lo sé. Tu familia lo sabe. Tu jefe lo sabe. Y yo también. ¿Vas a seguir ahí, sentado detrás de un escritorio, mientras todos te tratan como si fueras invisible? Esta es tu oportunidad, hermano. Tocó el punto exacto. Mi orgullo, mi frustración, mi sensación de fracaso. Y yo, en lugar de enfrentar mis inseguridades, las alimenté. Asentí, aunque algo en mi interior gritaba que no lo hiciera. Está bien. Lo haré. Marcos golpeó la mesa con entusiasmo. Sabía que podía contar contigo, dijo, entregándome un papel con la dirección. Caminé hacia el lugar indicado con un torbellino en el pecho. Cada paso que daba me alejaba más de quien yo era, y me acercaba a lo que estaba por convertirse en mi ruina. El edificio donde debía recoger el paquete estaba en una zona industrial, silenciosa, casi abandonada. Una única puerta metálica con un timbre oxidado. Toc. Un hombre alto, con tatuajes en el cuello y expresión severa, abrió la puerta sin decir palabra. Vengo por el paquete,
dije, intentando parecer seguro. El hombre me examinó de arriba a abajo, luego asintió. Me entregó una pequeña caja envuelta en cinta negra. Pesaba menos de lo que esperaba. Demasiado poco para hacer algo bueno. Cuando la tomé, sentí que mis manos temblaban. No era solo el miedo. Era la certeza de que, al aceptar esa caja, había cruzado un límite que no podría deshacer. No abras eso, dijo el hombre antes de cerrar la puerta. Su tono no era una advertencia. Era una sentencia. Salí de allí con la caja apretada contra el pecho, mirando a los lados como si el mundo entero pudiera ver lo que acababa de hacer. El aire parecía más denso. Mi sombra, más larga. El silencio, más pesado. Lema Marcos. La tengo. Perfecto. Te veo en 10 minutos. No te detengas por nada. Pero justo cuando colgué, escuché un ruido detrás de mí. Un auto frenó bruscamente. Dos hombres bajaron. No me dijeron nada. No me dieron tiempo. Solo me sujetaron del brazo y empujaron contra la pared. ¿Qué llevas ahí?, preguntó uno de ellos con voz áspera. Mi corazón casi se detuvo. No sabía quiénes eran. No sabía si estaban con Marcos o contra él. Nada. Solo nada importante, balbucí. El hombre intentó arrebatarme la caja, pero yo la sujeté con fuerza. Fue instintivo. Estúpido, pero instintivo. Él sonrió de una forma inquietante. Si no es importante, ¿por qué la proteges? En ese instante supe que estaba atrapado, que mi pequeña decisión ya había dejado de ser pequeña, que ese camino que había pisado hacía apenas unas horas era mucho más peligroso de lo que imaginé. La situación se tensó aún más cuando uno de ellos se llevó la mano al cinturón, como si buscara algo. Tal vez un arma, tal vez algo peor. Y entonces ocurrió, un grito, un portazo, una sirena a lo lejos, un instante de confusión que me permitió correr. Corrí como si la vida dependiera de ello, como si mis pecados me persiguieran. Quizás era exactamente eso. Cuando finalmente llegué al punto de encuentro, jadeando, sudando, temblando, Marcos ya no estaba sonriendo. ¿Qué pasó?, preguntó, alarmado. Nos siguieron, dije entre respiraciones. Marcos, esto no es lo que me dijiste. Esto es mucho más grande. Él me miró fijamente, como midiendo si todavía podía confiar en mí. A partir de ahora, dijo, con voz tensa, ya no hay vuelta atrás para ti. Y el peso de esas palabras cayó sobre mí como una sentencia. Ese fue el día. Ese fue el momento exacto en el que todo cambió. El día en que entré en un camino que nunca, jamás, debí haber trilado. Capítulo 2. La primera señal que ignoré. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de los hombres que me habían seguido, la expresión dura del tipo tatuado, la mirada fría de Marcos cuando dijo que ya no había vuelta atrás. Me revolvía en la cama como si pudiera sacudirme el miedo, pero este se aferraba a mí como una sombra bajo la piel. A la mañana siguiente, el despertador sonó como una alarma de emergencia. No quería levantarme, no quería enfrentar la realidad, pero la realidad no iba a dejar de llamarme solo porque yo decidiera esconderme. Me senté en la cama con un dolor fuerte en el pecho, como si hubiera corrido una maratón. Quizás en cierto modo lo había hecho. Encendí el celular. 10 llamadas perdidas de Marcos. 3 mensajes. Todos decían lo mismo. Llámame. Es urgente. Ese fue el primer momento en que debí haber parado. Debí haber apagado el teléfono, respirar y pensar. Debí haber ido a la policía, a un amigo, a quien fuera. Pero no lo hice, porque el miedo, aunque parece advertencia, a veces se disfraza de obligación. Le devolví la llamada. ¿Dónde estás?, preguntó Marcos de inmediato, sin saludar. En casa. ¿Qué pasó anoche? ¿Quiénes eran esos tipos? No lo sé, pero hay movimiento. Alguien habló, alguien escuchó algo que no debía. Todo el mundo está nervioso. Necesito que vengas. Sentí una corriente fría recorrer mi espalda. Marcos, yo no quiero seguir en esto, dije, tratando de mantener la voz firme. Solo hice un favor, nada más. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. No es tan simple, respondió finalmente. No cuando ya te vieron. No cuando ya saben tu cara. Mi respiración se cortó. Tú me metiste en esto. Y yo te voy a sacar, interrumpió. Pero necesito que vengas. Hoy. Ese fue otro aviso que ignoré. La segunda señal. Otra oportunidad de salir corriendo. De cortar la llamada y desaparecer. Pero yo, ciego por el miedo y por la culpa, acepté. Está bien. Dime dónde.
Nos encontramos en un estacionamiento vacío, detrás de un supermercado abandonado. Era mediodía, pero el ambiente parecía atardecer de tormenta. Marcos me esperaba dentro de su auto, nervioso, moviendo la pierna sin parar. Cuando entré, sentí inmediatamente el olor a cigarrillo y ansiedad. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «¿Cuál?» «El paquete». No era lo que yo pensaba. Mi estómago se cerró. ¿Qué había dentro? Marcos no respondió. Solo abrió el portavasos y sacó una llave USB pequeña, negra, con un símbolo extraño en un costado. Estaba escondida dentro de la caja. La miré como si fuera una serpiente a punto de morder. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso? Marcos tragó saliva. Información. De alguien muy importante. Algo que no debía llegar a ciertas manos. Y ahora resulta que tú fuiste quien lo recogió. Me quedé helado. ¿Quieres decir qué? Quiero decir que eres un testigo involuntario de algo serio. Muy serio. Y la gente involucrada no es del tipo que deja cabos sueltos. Quise gritarle, golpearlo, preguntarle por qué me había metido en algo así. Pero las palabras se me atoraron. Sentía la garganta cerrada, como si me tragara arena. Marcos, yo no pedí esto. No quiero esto. Devuélvelo, entrégalo, haz lo que quieras, pero sácame de aquí. Marcos giró hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi realmente asustado. No puedo. Ahora ya saben que lo tienes. Y si saben eso, saben dónde trabajas, y dónde vives. Me quedé mirando la llave USB como si fuera una sentencia de muerte. Entonces, ¿qué hacemos? Marcos respiró hondo. Hay alguien que puede ayudarnos. Alguien que sabe moverse en esto sin que nos maten en el intento. ¿Quién? Un contacto mío. Le dicen el flaco. No preguntes nada. Solo sígueme. Cruzamos la ciudad en silencio. Yo apretaba el cinturón como si fuera un salvavidas. Cada auto que se acercaba demasiado me hacía estremecer. Cada motocicleta que pasaba rápido me hacía girar la cabeza. Sentía que todo el mundo nos observaba. Finalmente llegamos a un taller mecánico viejo, con la pintura desgastada y un sonido constante de metal golpeado. Marcos se bajó y me hizo una señal, como si decir ven fuera fácil. Dentro del taller, un hombre delgado, de rostro afilado y mirada penetrante, limpiaba sus manos con un trapo sucio. «¿El flaco? ¿Este es?», preguntó, mirándome de arriba abajo. Marcos asintió. «Sí, él tiene la información». El flaco se acercó, demasiado, invadiendo mi espacio personal. Olía a aceite, tabaco y peligro. «¿Sabes lo que llevas en ese bolsillo, muchacho?» «Negukan la cabeza. Solo sé que no quiero tenerlo». El flaco sonrió de una manera que no sabía si era burla o pena. «Pues ya lo tienes. Y ahora lo que falta es decidir si sobrevives, o si terminas como todos los que se meten donde no deben». Me temblaron las manos. «Yo no me metí», dije casi susurrando. «Me metieron». El flaco se encogió de hombros. «El destino no pregunta, chico. Solo golpea». Marcos intervino. «¿Puedes ayudarnos o no?» El flaco nos observó un largo momento, evaluando, calculando. «Puedo, pero no será barato, ni fácil». Se giró hacia mí. «Y tú, muchacho, tendrás que hacer exactamente lo que te diga. Ni más, ni menos». Sentí mi corazón encogerse, pero asentí. ¿Qué otra opción tenía? «Primero necesito ver qué hay en esa llave», dijo el flaco extendiendo la mano. Yo la agarré en el bolsillo, dudando. Algo dentro de mí gritaba que no la soltara, que esa llave no debía estar al alcance de nadie, que algo muy oscuro se escondía detrás de ella. Entonces lo sentí. Un escalofrío frío recorrió mi espalda, como si alguien invisible hubiera pasado su dedo por mi columna. Esa fue la tercera señal, la más clara, la más evidente, la que debía haber escuchado, pero no lo hice. Coloqué la llave en la mano del flaco, y en ese momento, el destino dejó de ser una amenaza, y se convirtió en un hecho. Capítulo 3. Cuando la oscuridad comenzó a rodearme. El flaco puso la llave USB sobre la mesa metálica del taller como quien coloca un arma cargada. El sonido seco del plástico golpeando el acero resonó en mis oídos como un disparo. Yo tragué saliva. Marcos evitaba mirarme, y el aire, allí dentro, se volvió más pesado, como si algo nos observara desde un lugar que ninguno podía ver. El flaco conectó la llave a una computadora vieja, llena de polvo, con el monitor parpadeando. Tecleó rápido, sin decir una palabra. La pantalla se volvió negra. Por un momento creí que había fallado.
Pero entonces aparecieron carpetas con nombres que no entendía, códigos, fechas, iniciales, números. ¿Qué es todo esto? Pregunté en voz baja. El flaco no respondió. Abrió una carpeta. Dentro había fotos, documentos, listas, nombres, números de cuenta, rostros de personas importantes, personas que yo había visto en las noticias, gente con poder, gente que nunca debería estar conectada con algo como esto. Esto es demasiado grande, dijo Marcos, retrocediendo un paso. El flaco se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. Grande no, miró la pantalla con un gesto tenso. Es enorme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba eso en mis manos? Pregunté temblando. ¿Por qué yo? El flaco soltó un suspiro corto, casi irritado. Porque alguien te usó. Eres el tipo perfecto, un hombre normal, sin antecedentes, sin enemigos, sin conexiones peligrosas. Nadie te vería como una amenaza. Me llevé las manos al rostro. Mi vida entera parecía caer a pedazos frente a una pantalla sucia de taller. Lo que tienes aquí, continuó el flaco, puede destruir a gente poderosa, o salvarlos, dependiendo de quien la tenga. Por eso te buscaron anoche. No querían el paquete, te querían a ti. Sentí que me faltaba el aire. Marcos apretó mi hombro. Vamos a arreglar esto, dijo, aunque ni él parecía creerlo. Pero entonces pasó algo. El monitor parpadeó. Una ventana emergente apareció en la pantalla. Roja, intensa, con un mensaje escrito en letras enormes. No debes estar viendo esto. El flaco se congeló. ¿Qué diablos? La pantalla volvió a parpadear. Y luego otra frase apareció, como si alguien estuviera escribiéndola en ese mismo instante. Deja la llave donde la encontraste. Mi corazón golpeó mi pecho. El flaco intentó cerrar la ventana. No pudo. Otra frase. Estamos cerca. Marcos dio un salto hacia la puerta del taller y la cerró con llave. ¿Quién está escribiendo eso? Grité. El flaco desconectó la llave de un tirón. La pantalla se apagó por completo. El silencio que siguió fue brutal. Esto no es coincidencia, dijo el flaco con voz tensa. Están rastreando la señal. Saben que estamos aquí. Me llevé las manos al cabello. Yo no puedo con esto, no puedo. El flaco me agarró del brazo con fuerza. Escúchame bien, muchacho. Ahora no se trata de lo que quieras. Se trata de sobrevivir. Y si ellos llegan primero, no vas a tener oportunidad de decir ni una palabra. Marcos corrió hacia la ventana del taller y la abrió un poco, mirando hacia afuera. No veo nada, pero antes de que pudiera terminar la frase, una motocicleta pasó lenta frente al taller. Lenta. Demasiado lenta. El tipo que la conducía no miraba el camino. Miraba hacia adentro. Miraba exactamente hacia donde estábamos. Sentí la sangre abandonar mi cuerpo. Nos encontraron, susurré. El flaco apagó todas las luces, moviéndose rápido, como si ya hubiera vivido algo así antes. Cállense. No respiren fuerte. La motocicleta volvió a pasar. Esta vez más cerca, casi rozando la pared del taller. El motor se detuvo justo al lado de la puerta. Un clic metálico sonó afuera, como el seguro de un arma siendo cargada. Marcos puso la mano sobre su boca, intentando contener su respiración. Yo cerré los ojos. Me temblaban las piernas. Sentía el corazón golpeando con tanta fuerza que pensé que lo escucharían desde afuera. Entonces se escuchó un golpe seco en la puerta del taller. Uno, luego otro, y finalmente una voz profunda. Sabemos que están ahí. Entréguenlo, y nadie sale herido. Mis manos sirven. Quise huir. Correr. Desaparecer. Pero mis pies no respondían. El flaco se movió despacio, sacando algo del cajón. Era una pistola vieja, pesada, con el metal oxidado. No vamos a abrir, susurró. ¿Estás loco? Le dije. Nos van a matar. Si abrimos, también. La diferencia es que así tenemos una mínima oportunidad. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más violentos. Última oportunidad, gritó la voz afuera. Abre, o abrimos nosotros. El flaco se acercó a mí. Puso la pistola en mi mano. Si entran, apuntas y disparas. No dudes. No pienses. Solo hazlo. Yo retrocedí, aterrado. Yo no puedo. Pues tendrás que poder, dijo con frialdad. Porque lo que está detrás de esa puerta, no viene a hablar. Los golpes se detuvieron. Un silencio absoluto se extendió por todo el taller. Y entonces,
Se escuchó el sonido de metal siendo arrancado. Estaban forzando la puerta. Marcos me miró con los ojos llenos de miedo. Hermano, si salimos de esta, juro que nunca volveremos a mirar atrás. Yo no respondí, porque en ese instante entendí algo terrible. Había cruzado una línea invisible, una que no tenía retorno. Y mientras la puerta del taller comenzaba a ceder, la oscuridad finalmente me alcanzó. Capítulo 4. Cuando entendí que ya no tenía salida. La puerta del taller temblaba como si un monstruo estuviera empujándola desde afuera. Cada golpe hacía vibrar el piso bajo mis pies. Yo apretaba la pistola con ambas manos, pero no sentía mis dedos. Estaban entumecidos por el miedo. Marcos respiraba rápido, casi hiperventilando. El flaco, en cambio, se movía con precisión fría, como si todo aquello fuera solo un día más en su vida. Aléjense de la puerta, ordenó con voz baja. No se pongan justo enfrente. Los golpes cesaron. Un silencio espeso se coló entre nosotros, tan denso que parecía tener peso. Entonces escuchamos el primer chirrido del metal cediendo. Después otro. La cerradura estaba siendo arrancada. Yo tragué saliva. Flaco, ¿estás seguro de que pueden entrar? Susurré. No es que puedan, respondió. Es que van a entrar. El metal se dobló. Una vara cayó al suelo. La luz del exterior entró por un hueco en la puerta, cortando la oscuridad del taller como un cuchillo. Marcos dio un paso atrás. Estamos muertos, murmuró. El flaco lo miró con dureza. Mientras yo respire, nadie toca a ninguno de ustedes. Pero si pierdo la respiración, corran. No miren atrás. Yo no sabía si admirarlo o temerlo. La puerta finalmente se abrió de golpe, arrancada desde afuera. Entraron 3 hombres. Rostros cubiertos, vestidos de negro, armas en las manos. La escena parecía sacada de una película, pero no había cámaras, no había director. Solo nosotros, y la muerte entrando por la puerta. Quietos, dijo uno de ellos con voz grave. Solo queremos la llave. El flaco dio un paso adelante, levantando las manos lentamente. Si es lo único que quieren, podemos hablar. El hombre del centro levantó su arma. No vinimos a hablar. Todo ocurrió en un segundo, pero para mí fue como si el tiempo se estirara. El flaco sacó un arma escondida en su cintura. Disparó primero. Un estruendo seco llenó el taller. Uno de los hombres cayó contra la pared. Los otros 2 respondieron de inmediato. Bala tras bala atravesó el aire. Pedazos de metal y cemento volaron. Yo me tiré al suelo instintivamente. La pistola se me escapó de las manos. Intenté buscarla a ciegas, sintiendo solo el frío del piso y el calor del miedo. Marcos gritó. A la derecha, corre. Pero mis oídos zumbaban. No escuchaba nada con claridad. Solo disparos, gritos, y el sonido de mi propio corazón latiendo tan fuerte que parecía a punto de romperse. El flaco rodó detrás de un motor viejo, disparando con precisión mortal. Uno de los hombres cayó, gimiendo. Pero el último, el del centro, el de la voz grave, seguía de pie. Sin miedo, sin dudar, se acercó hacia mí. Y fue entonces cuando lo vi. Un tatuaje en su cuello. El mismo del hombre que me había observado desde la motocicleta. El mismo que vi la noche en que todo comenzó. Mi cuerpo se paralizó. Tú, susurré sin pensarlo. El hombre giró su arma hacia mí. Eso es, dijo con calma. Tú eres el que buscamos. El cañón del arma estaba apuntando directo a mi frente. Sentí un vacío en el estómago, un hueco que parecía tragar mi alma entera. Marcos salió de detrás de unas cajas, gritando. Déjalo en paz. Pero el hombre lo golpeó de un solo movimiento, tirándolo al suelo. Marcos quedó sin aire, tosiendo. Intentó levantarse, pero el hombre lo pateó nuevamente. Yo intenté moverme, pero mis músculos parecían hechos de piedra. El miedo me tenía amarrado al piso. El flaco salió de su cobertura. Détente. No tienes que hacer esto. El hombre sonrió. Claro que sí. Apreté los ojos. Yo pensé que ese era mi final. Pensé que ahí acabaría todo. Pensé que mi historia moriría en un taller viejo, por una llave USB que jamás pedí cargar. Entonces, un sonido seco rompió el aire. Antaro. Yo abrí los ojos. El hombre cayó hacia atrás, con una expresión de sorpresa congelada en su rostro. Detrás de él, Marcos sostenía la pistola que se me había caído. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de horror y adrenalina. Yo no quería, balbuceó. El flaco corrió hacia la puerta, verificó el exterior, luego volvió.
Tenemos que salir ya. Nos miró con severidad. Esto no fue un rescate, fue un mensaje. Y el mensaje es claro, no van a parar. Yo todavía estaba en shock. Mi cuerpo no respondía. Solo veía al hombre tirado en el suelo, quieto, inmóvil. Y algo dentro de mí se rompió. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz rota. El flaco apretó los dientes. Ahora, nos movemos. Porque si nos quedamos aquí, vendrán más. Y la próxima vez, no será 1. Serán 10. Marcos me ayudó a levantarme. Yo sentía las piernas como si no fueran mías. Salimos por la parte trasera del taller. El cielo estaba gris. El aire frío. Y mientras caminábamos rápido, casi corriendo, entendí la verdad más dura de todas. No había escapatoria. La oscuridad ya no me rodeaba. La oscuridad, ahora caminaba conmigo. Capítulo 5. La verdad que me arrancó el aire. La noche había caído cuando finalmente logramos escondernos en un depósito abandonado a las afueras de la ciudad. El flaco cerró la puerta metálica con una barra de hierro, y el eco del golpe resonó como un martillazo en mi pecho. Marcos se dejó caer en una esquina, respirando con dificultad. Yo seguía con las manos temblando, incapaz de sacudir la imagen del hombre en el taller, su cuerpo cayendo, la sangre expandiéndose como una sombra espesa. El flaco caminaba de un lado a otro, furioso. «Necesito que me digan la verdad», exigió. «Toda la verdad». «¿Verdad de qué?», pregunté con voz baja. Se detuvo y me miró como si mis palabras fueran una provocación. «Tú sabes exactamente de qué. Yo no pedí nada de esto. Solo encontré esa llave en mi mochila. Ni siquiera sé cómo llegó ahí». El flaco apretó la mandíbula. «Esa llave no aparece por accidente». «Pues te juro que no sé de dónde salió». Él se pasó la mano por la cara y suspiró profundamente. «Voy a explicártelo. Pero cuando termine, puede que odies haber sabido la verdad». Me senté frente a él, todavía sintiendo el peso de los tiros en mis oídos. Marcos levantó la cabeza lentamente, atento. El flaco comenzó. «Hace meses estoy siguiendo los movimientos de un grupo que no solo roba información, sino que la vende al mejor postor. Crimen organizado. Políticos. Empresarios que parecen santos pero tienen manos manchadas de sangre. Todo un monstruo que trabaja en silencio». «¿Y la llave?», pregunté. El flaco me miró como si estuviera viendo un rompecabezas que por fin encajaba. «En esa llave hay un archivo que contiene nombres. Nombres de personas importantes, y sus crímenes. Lavado de dinero. Tráfico de armas. Contratos falsos. Incluso desapariciones». Un escalofrío subió por mi columna. «Pero, ¿por qué yo?», susurré. «Porque alguien quería sacarla del circuito», respondió el flaco. «Alguien que confiaba en ti». «¿En mí? Pero yo ni siquiera estoy metido en nada. Soy solo, una persona normal». El flaco negó con la cabeza. «No, no lo eres. Si fueras solo una persona normal, no estaríamos aquí». Se levantó y sacó algo del bolso. Era una foto ergada. La tiró sobre una mesa metálica. Cuando la vi, mi corazón dio un salto. Era yo, pero no estaba solo. A mi lado, había un hombre que yo no veía hacía años. Un hombre que había desaparecido sin despedirse. Un hombre que yo había intentado olvidar para seguir adelante. «Mi hermano». «¿Por qué tienes una foto de mi hermano?», pregunté con un hilo de voz. El flaco se cruzó de brazos. «Porque él trabajaba infiltrado. Y desapareció hace 2 semanas». Sentí como si el piso bajo mis pies se abriera. Marcos me miró con los ojos muy abiertos. «¿Tu hermano estaba metido en eso?». Yo no podía hablar. El flaco continuó. «Antes de desaparecer, él me dijo una sola cosa. Si algo me pasa, la llave estará con la única persona que puedo confiar. Y esa persona, eras tú». Mi pulso se aceleró de golpe. No sabía si quería gritar, llorar o escapar corriendo. «¿Estás diciendo que mi hermano sabía que todo esto iba a pasar?». «Tu hermano sabía que lo estaban cazando», dijo el flaco, apoyando una mano sobre mi hombro. «Y aún así te dejó la llave, porque pensó que tú sabrías qué hacer». Negué con la cabeza varias veces. No, él no habría hecho eso. Él no me dejaría algo así. No me pondría en riesgo». «Te puso en riesgo para salvarte», respondió el flaco. «Esa llave también te protege, porque si la tienes tú, ellos no pueden destruirla sin que todo explote. Eres el seguro de vida de tu hermano». Me quedé inmóvil. Sentía una mezcla de rabia, amor, miedo y traición. Mi hermano, mi propio hermano, ¿dónde está ahora?
Susurré. El flaco bajó la mirada. Y eso fue peor que cualquier palabra. No lo sabemos, admitió. Pero si siguen buscando la llave como lo están haciendo, es porque aún creen que él está vivo. Respire hondo. Mis manos dejaron de temblar. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido, se despertó de golpe. Entonces lo vamos a encontrar, dije con firmeza. Cueste lo que cueste. El flaco asintió, como si hubiera esperado ese momento. Solo hay un problema, añadió. ¿Cuál? Él me miró directo a los ojos. Para encontrar a tu hermano, primero tendremos que enfrentar al hombre que lo traicionó. Y ese hombre es alguien que conoces muy bien. Un silencio helado se extendió entre nosotros. Mi respiración se detuvo. ¿Quién? Pregunté. El flaco dio un paso atrás y pronunció el nombre. Y cuando lo escuché, sentí que el mundo entero se me derrumbaba encima. Capítulo 6. El rostro del traidor. El nombre que el flaco pronunció quedó suspendido en el aire como un disparo que aún no había hecho eco. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien me hubiese arrancado el aire de los pulmones. No, eso no puede ser, murmuré, negando con la cabeza, retrocediendo un paso sin darme cuenta. El flaco no apartó la mirada. Lo sé, dijo con un suspiro pesado. Sé que duele, pero es la verdad. Marcos se levantó lentamente, confundido. ¿Quién es? Alguien a quien jamás sospecharías, respondió el flaco. Alguien que estuvo cerca de ustedes por años. Alguien que siempre sabía dónde estaban, cuando estaban solos, qué secretos guardaban. Tragué saliva, sintiendo un sabor amargo, casi metálico. ¿Él traicionó a mi hermano? No solo eso, contestó el flaco. Fue quien entregó su ubicación. Y también fue quien puso precio a su cabeza. Un silencio espeso llenó el depósito. Las sombras parecían escucharnos. Me acerqué a la mesa donde la foto arrugada aún descansaba. La tomé entre los dedos y la miré como si pudiera extraer respuestas de aquel pedazo de papel. ¿Por qué lo haría? Pregunté, mi voz quebrándose un poco. El flaco respiró hondo. Ambition. Dinero. Poder. Ese hombre trabaja para ellos desde hace tiempo. Es su enlace interno. El que limpia sus rastros. El que inventa coartadas. El que hace que todo parezca accidental. Marcos apretó los puños. ¿Y tú estás seguro? 100%. Me acerqué a la puerta del depósito y la miré en silencio. Detrás de ella estaba un mundo lleno de amenazas, gente armada buscándonos, una red criminal enorme, y un traidor con un rostro que yo conocía desde niño. Mi voz salió baja, pero firme. Dime dónde está. El flaco me observó con atención. Estás a punto de cruzar un límite, advirtió. Uno del que no hay regreso. No vine hasta aquí para regresar, respondí sin dudar. El flaco asintió, como aceptando una decisión inevitable. Muy bien, dijo. Lo están protegiendo en un edificio viejo en la zona industrial. Pero no estás solo. Tendrás que enfrentarte no solo a él, sino a lo que representa. Marcos dio un paso adelante. Vamos juntos. No, le dije. Si algo me pasa, tú tienes que entregar la llave. No voy a dejarte solo, respondió con rabia contenida. No es una elección, Marcos. Es una promesa. Él me miró con los ojos húmedos, pero finalmente asintió. El flaco nos entregó un mapa improvisado y me puso una mano en el hombro. No dejes que la rabia decida por ti, advirtió. A veces el mayor enemigo está dentro de uno mismo. Salí del depósito con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. La noche estaba fría y el viento levantaba polvo del suelo. Caminé por calles oscuras hasta llegar al viejo edificio industrial. Las luces amarillas de un par de faroles rotos iluminaban apenas la entrada. Empujé la puerta oxidada. Adentro, el silencio era extraño. Demasiado perfecto. Subí las escaleras con pasos lentos, sintiendo cada uno como un peso que me hundía más en un pozo sin fondo. Y allí, en la última habitación del pasillo, la puerta estaba entreabierta. La empujé, y entonces lo vi. Él estaba sentado frente a un escritorio, de espaldas a mí, como si ya supiera que yo llegaría. Cuando habló, su voz era tranquila, demasiado tranquila. Tardaste más de lo que pensé, dijo. Mis manos se tensaron. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Él se dio vuelta lentamente, y ver su rostro, el rostro de un hombre que yo había admirado, respetado, querido, me desgarró por dentro. Era Rafael, el amigo de mi hermano, el hombre que había estado en nuestra casa innumerables veces.
el que decía que éramos como familia. Él sonrió con una calma que me heló la sangre. Tu hermano era un estorbo, dijo. No entendía cómo funcionan las cosas. Era demasiado noble. ¿Y por eso lo vendiste? Pregunté, mi voz temblando no de miedo, sino de furia. Alguien tenía que hacerlo, respondió, levantándose de la silla. La información que él tenía valía millones. No iba a dejar que un sentimental arruinara todo. Mis puños se cerraron. Él confiaba en ti. Rafael se acercó, con la arrogancia de quien cree que controla todo. La confianza es para los débiles, dijo. Y ahora tengo algo que tú nunca tendrás. Poder. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa, había un arma. Pero él se dio cuenta de que la había mirado. Sonrió. No te conviene intentar nada. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Una telaraña de recuerdos, risas, fotos de infancia con mi hermano. Y la traición que ahora hacía todo aquello parecer una mentira. Di un paso adelante. No vine a pelear, dije. Rafael levantó una ceja. No, negué. Vine, por la verdad. La verdad no te va a gustar, advirtió él. Respire hondo. Dime dónde está mi hermano. Rafael sonrió, pero esta vez, había algo oscuro en sus ojos. Tu hermano no sobrevivió. El mundo entero se me vino abajo. Sentí como si mis piernas fallaran por un segundo, y el aire se volvió demasiado grueso para respirar. Mentora, sir. No, respondió él. Yo mismo lo vi caer. Y créeme, no sufrió tanto como tú lo harás. Mi corazón se rompió de una forma que jamás había imaginado. Algo ardiente subió por mi pecho, una mezcla de dolor, rabia y luto. Rafael siguió hablando, burlándose. Deberías agradecerme. Le di una muerte rápida. En ese instante, escuché un sonido detrás de él. Un clic. Y antes de que Rafael entendiera lo que pasaba, una sombra salió del pasillo. Un disparo resonó. Rafael cayó al suelo. Y detrás de él, apareció un hombre. Un hombre sucio, herido, con los ojos llenos de dolor, pero vivo. Yo quedé paralizado. ¿Hermano? Murmur. Él me miró, respirando con dificultad. Pensé que nunca ibas a llegar, dijo con una sonrisa débil. Y yo sentí que mi alma volvía a entrar en mi cuerpo. Corrí hacia él, lo abracé con fuerza, como si temiera que desapareciera otra vez. Él apoyó la cabeza en mi hombro. Lo siento, susurró. No quería arrastrarte a esto. No, respondí. Gracias por confiar en mí. El flaco apareció detrás, con su arma en la mano, vigilando el pasillo. Tenemos que salir, dijo. Vendrán más. Ayudé a mi hermano a ponerse de pie. Y mientras salíamos del edificio, supe algo con absoluta claridad. El camino que nunca debería haber tomado. Era justamente el único que podía llevarme a recuperarlo. A veces, la vida nos destroza para mostrarnos dónde está realmente lo que importa.